Buenas tardes, si les parece, si os parece, vamos a comenzar el acto de presentación del programa de actividades de formación del ICE. Lo primero que hago es excusar la presencia del rector. Como sabéis, los que sois habituales de estos actos, el rector suele venir porque es una de las actividades del ICE que más interés destaca y despierta y que más queremos poner en valor dentro de la comunidad universitaria. Pero como alguno de vosotros también sabréis, Manolo lleva unos días con un problema de espalda que le impide prácticamente caminar, y lo habréis visto en algún acto público recientemente, y bueno, pues poco menos que ha habido que obligarle a que cese un poco las actividades, que levante el pie del acelerador y convencerle de que la vida sigue mientras él está reposando un poquito. Con lo cual, insisto en las disculpas al rector. Y ya comenzamos protocolariamente saludando a las personas que nos acompañáis. Dejadme comenzar por el director general de Universidades del Gobierno de Aragón, que ha tenido la amabilidad, Tomás, muchísimas gracias, de acompañarnos en el acto de hoy. También de fuera de la comunidad universitaria, estrictamente hablando, aunque lo suficientemente próximo, está un representante de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, de la ACPUA, Carlos, que está por ahí sentado, y al cual también agradezco muchísimo, ahí al fondo, el que se haya acercado. Y luego, pues ya más a nivel universitario, a todos los colaboradores, profesores, vicerrectores, directores de diferentes institutos o instituciones de la universidad, pues gracias a todos por la presencia. Y también, que era un elemento demandado, y afortunadamente que hay condiciones técnicas para poder atenderlo, a las personas que desde Huesca y Teruel han tenido la amabilidad también de, a través de la videoconferencia, el poder estar presentes con nosotros hoy por la tarde. Una de las demandas que ha habido para muchas de las actividades del ICE es que se pudieran atender desde Huesca y de Teruel, y bueno, pues afortunadamente con la buena habilidad del SICUD, que también está el delegado del rector por aquí, pues hemos podido ir atendiendo estas demandas. El acto, como saben, es la presentación del programa de actividades de formación del Instituto de Ciencias de la Educación. Es uno de los programas que con más interés, cariño y entusiasmo se preparan anualmente, y le voy a dar la palabra luego presentaré al invitado. No me estoy olvidando de él, pero como lo voy a presentar con un breve desglose de su currículum, también le agradecemos muchísimo el que haya venido a acompañarnos hoy por la tarde, a Miguel Valero. Luego le hago la presentación conforme mandan los cánones, y dejo ahora la palabra a la directora del ICE para que haga una valoración del pasado, presente y futuro de este programa de formación. Bueno, muchas gracias, señor vicerrector. Miguel, gracias también por acompañarnos. Me uno al agradecimiento del vicerrector a todos los asistentes, al director general de Universidades, representante de la ACPUA y demás compañeros. Saludo especialmente a los compañeros de Huesca y Teruel. Por cierto, ¿se ve y se oye? ¿Hacer un gesto? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Compañeros, amigos, señoras y señores. Un año más nos encontramos en este elevado escenario del ICE de la Universidad de Zaragoza para inaugurar el Programa General de Formación Continua de Profesorado de la Universidad de Zaragoza. El año pasado le dije al rector que este año la inauguración la realizaríamos desde ahí abajo, para estar más cerca de los asistentes en esta sala, como manifestó era su deseo. Sin embargo, estar aquí arriba nos permite acercarnos también a los compañeros que se encuentran en Huesca y en Teruel, que tanto lo han demandado. Estoy segura de que los asistentes a esta sala también valoran positivamente el poder compartir esta sesión con más compañeros, aunque nos tengan un poquito más lejos físicamente. Bien, como todos ustedes saben, el ICE de la Universidad de Zaragoza desarrolla 4 programas: el programa de apoyo a los estudiantes, el programa de apoyo al sistema de calidad de las titulaciones, el programa de apoyo a la innovación docente de la Universidad de Zaragoza y el programa de formación de profesorado. Este último, el programa de formación del profesorado, tiene diversas líneas, algunas de las cuales ya han concluido y otras están en fase de realización. Así, durante octubre y noviembre se impartió el curso de formación pedagógica para el profesorado universitario de nueva incorporación.
En ese mismo periodo se desarrolló el programa de formación de apoyo a la investigación, coordinado con el vicerrector de Política Científica y que ha contado con la colaboración de la Escuela de Doctorado. Y también han tenido lugar los cursos de la tercera fase de las actividades de formación en TIC 2013. Asimismo, ha concluido el programa de apoyo a la impartición de materias en lenguas extranjeras, coordinado con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Durante todo el curso académico, un grupo de profesores, preferentemente no permanentes, realizarán las actividades necesarias para obtener el diploma de formación pedagógica del profesorado universitario. Además, el ICE proporciona apoyo a las demandas de formación de titulaciones, centros, departamentos y también en el marco del programa de innovación docente. Estos cursos forman parte del programa de formación del profesorado del ICE, pero no se encuentran incluidos en el programa general de formación continua del profesorado de la Universidad de Zaragoza, que es el que hoy inauguramos. Y aquí estamos, un año más, y el próximo serán 25, presentando los cursos que hemos considerado que podían ayudar a los profesores de la Universidad de Zaragoza a mejorar la calidad de su docencia. El año pasado hacía referencia a la drástica reducción en el número de cursos que se ha producido en los últimos años debido a las circunstancias económicas por todos conocidas. Pues bien, este año hemos conseguido programar el mismo número de actividades que el año anterior, 31. Ojalá esto nos permita albergar la esperanza de que hemos tocado fondo y ahora solo queda empezar a remontar. Continúan ofertándose 2 cursos en cada uno de los campus de Huesca, Teruel y Río Ebro. Y esta conferencia inaugural permite también la participación del profesorado de Huesca y de Teruel a través de la videoconferencia. También se dispone de un taller a distancia a través de la ADD, Moodle. Como novedad, este año se ofertan 2 talleres prácticos, uno sobre aprendizaje basado en problemas y otro sobre el portafolio como herramienta para la evaluación, con 20 horas de dedicación a clases presenciales, al diseño y aplicación en el aula y a la posterior puesta en común y evaluación final. El propósito de estos talleres es que el producto ya elaborado en los mismos sea más aplicable a la docencia diaria. Hace ya mucho tiempo que las actividades de este Programa General de Formación Continua se desarrollan en el periodo entre cuatrimestres para facilitar la asistencia de un mayor número de profesores al tratarse de un periodo en el que solo se realizan pruebas de evaluación. No obstante, debido al elevado número de cursos a programar, sobre todo en ediciones anteriores, siempre había algunas sesiones en periodo de actividades docentes y se observaba una cierta repercusión en la asistencia a las mismas. Obviamente, todos los planteamientos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero este año, excepto en 2 casos, la programación se ha realizado estrictamente en el periodo de evaluación de los estudiantes. Es cierto que ello supone una mayor coincidencia entre los cursos, pero confiamos en que todos los profesores que deseen participar en alguno de los cursos del programa tengan la posibilidad de hacerlo. Una vez más, no ha sido fácil. Concha Bueno e Isabel Ubieto son buenas conocedoras de la dificultad de encajar todas las horas con la disponibilidad de los docentes y las aulas, pero una vez más lo han conseguido con éxito. A juzgar por el número de solicitudes, superior en un 25% a las del año pasado, en principio esta modificación no ha limitado el interés de los profesores por participar en los cursos. Aproximadamente el 12% de todo el PDI de la Universidad de Zaragoza ha solicitado al menos un curso en el programa de formación continua. En cuanto a los temas elegidos, podemos decir que en más del 50% de las actividades programadas en Zaragoza no había plazas libres inmediatamente después de realizar la asignación de los cursos. Pero los profesores pueden estar tranquilos. Saben que a la hora de elegir los cursos que ofertamos cada año se tiene en cuenta la demanda de los mismos y los resultados de las evaluaciones, que por cierto siempre son muy buenas. Pero como ya dijimos el año pasado, también se busca incorporar cursos nuevos al programa y se procura alternar actividades en las distintas ediciones. Las sugerencias realizadas por el profesorado de la universidad, tanto en las evaluaciones de los distintos cursos como en respuesta a los requerimientos que se realizan al principio de curso, también son tenidas en cuenta en la medida de lo posible. Bien, y como me había prometido ser breve, voy a abordar a continuación el contenido del programa que hoy inauguramos. La información detallada de las 31 actividades que se ofertan en esta edición la conocen todos ustedes y, en todo caso, está disponible en nuestra página web.
Como viene siendo tradicional, el programa comienza con una conferencia inaugural que este año impartirá don Miguel Valero, al que agradezco su aceptación, para compartir con nosotros sus reflexiones sobre el DES, Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos considerado que, en un momento en el que la mayor parte de los grados están implantados en su totalidad y a punto de comenzar la nueva fase de revisión de las titulaciones, era oportuno realizar una reflexión sobre el proceso. En cuanto a los cursos, continuamos apostando por la formación de los profesores de la Universidad de Zaragoza en distintas metodologías. Aprendizaje basado en problemas, métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo, aprendizaje-servicio, y este año hemos incorporado también un curso sobre el estudio de casos. No olvidamos tampoco la formación en el trabajo en equipo dentro del aula o de las tutorías. Siendo conscientes de la preocupación general del profesorado sobre la evaluación, no faltan cursos y talleres, por ejemplo, sobre el portafolio, la elaboración de pruebas objetivas, la evaluación por medio de rúbricas o cómo evaluar objetivamente en la universidad. Seguimos programando cursos que tienen una elevada demanda, aunque quizás se echen de menos cursos tradicionales como gestión eficaz del tiempo o sobre inteligencia emocional, pero han sido sustituidos por otros cursos que han mostrado un interés similar, como son taller de equipos eficientes y cómo motivar e implicar a los estudiantes en sus estudios y su profesión. Otro curso que puede echarse en falta es el relacionado con la elaboración de las guías docentes, pero sin embargo se está considerando la posibilidad de realizar una segunda edición en este mismo curso académico del curso sobre la tutorización y evaluación formativa de los trabajos fin de grado. Si se considera necesario, los profesores siempre encontrarán en el ICE la asesoría precisa para la mejora de las guías docentes. Pero en estos momentos, en el programa de formación continua que nos ocupa, consideramos que la intensidad de la formación debe aplicarse a otros aspectos que, por su novedad y aplicación general, se perciben como más necesarios por el profesorado de la Universidad de Zaragoza. Cabe señalar aquí que en la jornada monográfica sobre el trabajo fin de grado que se celebró en junio participaron 175 profesores y profesoras, lo que indica el interés y la preocupación de la comunidad universitaria por este tema. También entendemos que se han acogido con agrado algunos cursos que no se ofertaron el año pasado, como herramientas de coaching educativo o técnicas para potenciar la comunicación y participación de los estudiantes en el aula. Pero el programa de formación continua del profesorado no estaría completo sin incorporar cursos que inviten a la reflexión y a la profundización en las bases del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo aprender a pensar y enseñar a pensar? ¿Por qué los alumnos no aprenden lo que les enseñamos? ¿Cómo motivar a los estudiantes? ¿Cómo plantearse la docencia con estudiantes más autónomos? Entre otros. Todos los profesores que participan en los cursos de este programa están muy motivados y quieren mejorar su docencia. En muchos casos solicitan proyectos de innovación docente para poner en práctica lo que han aprendido. Por eso, se continúa ofreciendo el curso sobre los proyectos de innovación docente como instrumento de mejora de la enseñanza. Y como creemos que de la colaboración con los demás surgen sinergias, este año, con el Observatorio de Igualdad de Género, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Política Social, con la subvención del Instituto Aragonés de la Mujer, se va a tratar de la importancia de las palabras para construir la igualdad. Finalmente, promovida por la Oficina Universitaria de la Atención a la Discapacidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se desarrollará la actividad Todos diversos, todos únicos, diversidad y docencia, retos y recursos en el aula. Voy concluyendo, pero antes querría agradecer públicamente el trabajo de las personas que nunca se ven, pero hacen que todo funcione como un reloj. El personal de Administración y Servicios del ICE. Y también una mención especial y agradecimiento a los técnicos que han hecho posible la videoconferencia en Huesca y en Teruel, y Maite Ramón, del ICE en Zaragoza, a José Prieto y José Antonio Julián, profesores colaboradores del ICE en Teruel y en Huesca, que coordinan todo el proceso de esta sesión. En breves momentos, Miguel Valero hará una reflexión sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Yo querría concluir esta presentación con algunas breves informaciones sobre la formación del profesorado universitario. En noviembre,
La Red de Docencia Universitaria, REDU, organizó unas jornadas tituladas Repensar la formación del profesorado hoy. El próximo mes de julio, el Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, CIDUI, organizado por las 8 universidades catalanas, tiene como lema Modelos flexibles de formación, una respuesta a las necesidades actuales. El ICE de la Universidad de Zaragoza, junto con las unidades de formación de 13 universidades españolas, participa en el proyecto Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes, concedido en la convocatoria REDU, Proyectos en Red para la Investigación e Innovación 2012, que finalizará este curso académico. En junio de 2013 se publicó el informe de la Comisión Europea sobre la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones de educación superior europeas, entre cuyas recomendaciones señala que todo el personal docente de las instituciones de educación superior deberían haber recibido en 2020 un certificado de formación pedagógica. La educación profesional continua como profesores debería llegar a ser un requisito para los profesores en el sector de la educación superior. Y por último, pero no menos importante, quiero hacer referencia al artículo sobre el desarrollo docente en España en educación superior, el optimismo de la voluntad en un modelo de caja negra, recientemente aparecido, donde el profesor Joan Rué pone a la Universidad de Zaragoza como uno de los 3 ejemplos de universidades que muestran la importancia de considerar la formación de los profesores en el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de una mejor calidad en la formación que se les propone a sus estudiantes. Señor vicerrector, sabe que en el ICE de la Universidad de Zaragoza seguiremos en la brecha, repensando y adecuando los programas de formación a las necesidades actuales. Y nosotros sabemos que vamos a continuar recibiendo el apoyo institucional necesario, como se ha sido hasta ahora, porque si no, no hubiésemos podido ser ejemplo de formación docente universitaria. Quedan muchas cosas por hacer juntos. Gracias. Ahora sí voy a presentar al conferenciante, al ponente de la primera lección de este ciclo de actividades, Miguel Valero García. Es catedrático del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña. He tenido la oportunidad de ver el currículum de Miguel y es uno de esos currículum absolutamente equilibrado, donde desde un paso por diferentes actividades de gestión universitaria, subdirector, director, ha tenido diferentes responsabilidades en su ámbito de la docencia de su centro y además de tener toda la actividad científica de participación en proyectos, producción científica en base a publicaciones, libros, capítulos de libros, etcétera, etcétera, haber participado en diversos comités científicos, también tiene una actividad muy específica, y eso es una de las razones poderosas por las que está también hoy aquí por la tarde con nosotros, en todo lo que tiene que ver la docencia de calidad, la elaboración de material docente, la participación, el impulso y el liderazgo en diferentes proyectos de innovación educativa, que además ha sido acreedor de diferentes premios por este tipo de actividad. Es buen amigo y conocedor de la Universidad de Zaragoza. Recientemente aceptó la invitación que se cursó desde la ACPUA para participar en uno de los comités que ha hecho el seguimiento de los centros adscritos de nuestra universidad, con lo cual pues él tiene un profundo conocimiento de la realidad de nuestra universidad y bueno, pues enseguida aceptó la invitación que se cursó para poder estar hoy por la tarde. El currículum suyo es un documento de más de 30 páginas y he querido señalar aquellos aspectos que son más relevantes dentro de su vida, pero pormenorizar todo el currículum sería largo y extenso y yo creo que el interés que tenemos todos es escuchar esta sugerente conferencia de sugerente título, el Espacio Europeo de Educación Superior, que nos ha preparado para esta tarde. Así que, Miguel, cuando quieras. Bien, pues no sé si está encendido esto. ¿Sí? ¿Ahora? Bien.
Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presentación y sobre todo muchas gracias por vuestra invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí. Siempre me he sentido como en casa y por tanto vengo con mucho gusto. Y también me siento honrado de que hayáis pensado en mí para esta conferencia. Por tanto, por todos estos motivos os agradezco muy sinceramente vuestro interés en que haya venido, en invitarme, vuestro interés a todos los asistentes, tanto aquí como en los campus de Teruel y Huesca. Pues bien, me siento halagado de que penséis que yo puedo hacer un buen papel en este acto tan importante. Así que haré lo que me esforzaré como merece la ocasión. Bien, me pidieron una conferencia que contemplase reflexiones sobre el espacio europeo de educación superior. Seguramente es pronto todavía para hacer un análisis completo y exhaustivo de lo que significa o lo que ha significado o significará este proyecto. Ya habrá momento para hacerlo. Pero sí que han pasado suficientes cosas como para llenar unas cuantas horas de charla y apasionante sobre esta cuestión, y por eso no me ha costado demasiado reunir unas cuantas ideas y plasmarlas en esta conferencia. Siempre me gusta ponerle así algún título sugerente, como decíais. En este caso pues se me ocurrió esto, pero tampoco me gusta mucho, porque no es que yo crea que la cosa va despacio. A veces pienso que sí, que va despacio y que ya era hora de que estuviera un poquito más avanzado temas como las competencias transversales, por ejemplo, que estuviera más desarrollado. Pero a veces también pienso que va demasiado deprisa, y a veces pienso que muchos ya consideran el espacio europeo como algo que ya está. Eso ahora hay que mirar al futuro, ¿no? Como si ya estuviera. Así que tampoco tengo muy claro si vamos despacio o vamos rápido. Me gusta más el siguiente título, que no es tan sugerente, pero que es realmente más refleja mejor lo que os voy a contar, que serían algunas reflexiones que me hicieron, algunas experiencias que me hicieron reflexionar y algunas reflexiones que me hicieron experimentar, ¿no? En relación, por supuesto, al espacio europeo. He recopilado pues cinco cosas. Voy a hablaros de 5 cosas que son eso, o experiencias o reflexiones. Podía haber metido más, podía haber metido menos. Estas son las que creo que caben en el tiempo que tengo. Y son experiencias y reflexiones que han alimentado la opinión que yo pueda tener sobre esta cuestión, y por tanto creo que si se trata de que os traslade mi opinión, pues lo mejor es a través de 5 cosas como estas, ¿no? La primera la llamamos la salida del armario, la segunda las competencias transversales, luego los planes de estudio tipo Orla, la historia esta de la desconfianza mutua, y luego la diferencia entre mérito y valor. Bueno, todo esto, como digo, pues son cosas en las que he reflexionado y que voy a tratar de trasladaros durante los próximos minutos. Lo primero es la salida del armario. Esto sin duda es lo más positivo de Bolonia, ha impulsado a muchos profesores y profesoras a experimentar y a experimentar sobre innovación docente. Eso no cabe ninguna duda. La cantidad de personas que ahora están probando y están pues es muy superior a la que hubo siempre. Antes la cosa no era tan fácil. Muchos empezamos casi haciéndolo a escondidas. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos a trabajar el temas de aprendizaje cooperativo. Nos reuníamos unos cuantos en una sala para ver lo que habíamos leído, lo que habíamos probado, y de vez en cuando pasaban profesores por allí y decían, nos miraban y decían, mira, son esos, como diciendo, mira. Y luego cuando salías allí intentabas explicarles lo que estabas haciendo y tal, te decían, esos son mariconadas. Perdonad la palabra, pero era la palabra que usaban, ¿no? Bien, pues el espacio europeo, si han de ser mariconadas, pues el espacio europeo pues nos ha permitido salir del armario. Eso es lo que el primer mensaje que quería daros. Y ha puesto en valor, ha legitimado pues una actividad que no siempre tuvo ese valor, ese interés, esa legitimidad, que siempre existió allí, pero ahora pues ya lo hacemos, incluso nos dan dinero a veces para hacerlo. Eso sí que yo no me lo esperaba, ¿no? Nos daban dinero durante una época, y que fue sorprendente y apasionante, ¿no? Y como digo, pues la cantidad de gente que hoy en día encuentras por ahí probando, experimentando, equivocándose y volviendo a intentar, pues es fantástica, ¿no? Eso sin duda
es una cosa muy positiva. A veces la gente me dice, oye, Miguel, y cuando esto pase, ¿no crees que cuando Bolonia vuelva a ser solamente una ciudad, ¿no intentarán meternos otra vez en el armario? Es una inquietud, ¿no?, que tiene la gente. Y bueno, seguramente lo intentarán, pero les va a costar, porque ya tienen que buscar un armario muy grande para meternos a todos, ¿no? Y en ese sentido, eso ha cambiado. Ahora va a ser difícil encontrar un armario donde meter a toda la gente pues que hoy en día está comprometida con la innovación docente y haciendo pruebas, haciendo experimentos, como digo, equivocándose a veces más, a veces menos, pero como mínimo siempre cuestionándose qué es la siguiente cosa que voy a mejorar para que mis alumnos aprendan. Esto lo considero sumamente positivo. Y es la primera reflexión que quería compartir con vosotros. Bien, ahora os hablaré de una segunda cuestión, esta de las competencias transversales, que sin duda me parece uno de los retos más ambiciosos de todo esto del espacio europeo. Y también es una de estas cosas que la veo un poco atascada, un poco retrasada la cuestión. Recordad, se trata de que en nuestros planes de estudio contribuyan a que nuestros estudiantes no solo adquieran los conocimientos que siempre adquirieron, sino que además desarrollen habilidades, competencias, y entre las cuales algunas transversales, como por ejemplo estas que tenemos aquí, porque se considera que son necesarias para un ejercicio de la profesión pues, de calidad. Bien, como decía, este tema creo que se ha trabajado poco a nivel institucional, no así a nivel del profesorado, que encuentras muchísimas experiencias de profesores y profesoras experimentando, probando, pero ciertamente a nivel institucional lo encuentras mucho en los discursos y también en las memorias de Verifica, pero luego ya no acabas de encontrarlo en muchos más sitios a nivel institucional. Recordar también que generó mucha polémica en su momento, cuando se hablaba de que los planes de estudio tenían que hacer énfasis en las competencias, quizá en detrimento de los contenidos, y enseguida de ahí se pasó al argumento de que esto era mercantilizar la universidad. Recordáis que hasta no hace mucho se discutía la cuestión en estos términos. Claro, nosotros nos reunimos y decimos, caramba, ahora nosotros nos reunimos a enseñar programación, vamos a clase a enseñar programación a nuestros alumnos y a que tengan una experiencia de trabajo en grupo y hacer alguna presentación oral para que se vayan, y resulta que estamos mercantilizando la universidad. Nosotros estábamos alucinando cuando veíamos ese tipo de discurso sobre las competencias transversales. Bien, en cualquier caso, la reflexión que quería compartir con vosotros es, digamos, un argumento que a mí me parece de peso en relación a lo importante que son y las necesarias que son estas competencias. Ahora igual voy a ser políticamente incorrecto, pero bueno, me dijisteis que yo podía decir lo que quisiera en la conferencia. ¿Eso me lo podéis confirmar? ¿Sí? Bien, pues entonces lo diré. Bien, os voy a hacer la demostración práctica de que es urgente que hagamos que nos pongamos a desarrollar competencias en nuestros titulados, porque el ejemplo más claro es el propio desarrollo del proyecto de Bolonia, que ha recaído sobre los académicos, las personas de la universidad, que sin duda somos lo más granado de nuestras titulaciones. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero yo fui seleccionado para ser profesor de la universidad porque era de los más brillantes de mi promoción, y seguro que a vosotros os pasa lo mismo. Por tanto, este tema ha caído sobre gente muy bien preparada, como somos nosotros, y sin embargo no está funcionando bien. Desde mi punto de vista la cosa no está funcionando bien, y una de las razones es justamente porque nos están faltando estas competencias. Nos está faltando la capacidad de planificar, porque solo así se entiende que primero se diseñaran los másters, y cuando acabamos con los másters empezamos a diseñar los grados, y cuando acabamos con los grados entonces fue cuando definimos el marco para las competencias de los titulados. Es decir, exactamente al revés de cómo la lógica diría que habría que hacer. No hemos estado muy buenos, muy finos haciendo planificación. Tampoco el trabajo en equipo tampoco ha lucido, ha brillado por su ausencia, porque durante muchas fases ha prevalecido los intereses corporativos
como por ejemplo el interés del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones frente a los intereses del Colegio Profesional de Ingenieros Superiores, por poner un ejemplo, o los intereses de las escuelas superiores respecto a los intereses de las escuelas técnicas, o finalmente los intereses del Departamento de Matemáticas frente a los intereses del Departamento de Física en el momento de diseñar el plan de estudios. Han prevalecido los intereses corporativos muy legítimos, sin duda, pero que probablemente poco tienen que ver con los intereses generales de la formación de calidad, y por tanto ha habido poco trabajo en equipo en el diseño en el proceso de Bolonia. Tampoco ha habido mucho espíritu innovador, porque solo así se explica que tengamos encima de la mesa planes de estudio que se parecen como gotas de agua a los que teníamos antes, y sobre eso me referiré luego con más detalle. Y también faltó comunicación eficaz. No fuimos capaces de comunicar a la sociedad que esto de Bolonia no era mercantilizar la universidad y que no era para solo hacer una universidad para ricos. Eso no fuimos capaces durante mucho tiempo no éramos capaces de comunicarlo así. Nos ha faltado liderazgo, porque solo así se explica que toda esa cantidad de gente que os he mostrado antes estén esperando, ya ves, está esperando el liderazgo de la universidad para alinearlos y ponerlos a trabajar todos en el mismo camino, en vez de cada uno haciendo la guerra por su parte. Y finalmente nos ha faltado autocrítica, pues porque a pesar de todo esto seguimos pensando que nosotros lo hacemos muy bien y que la culpa de que la cosa no vaya bien es de lo mal que va la secundaria, o de lo poco que se esfuerzan nuestros alumnos, o de esta sociedad que tan poco valora la cultura del esfuerzo y de todas estas cosas, ¿no? En definitiva, el argumento es que justamente todos los conocimientos que atesoramos, lo más granado de nuestras promociones, todos los conocimientos que atesoramos no han sido suficientes como para desarrollar este ambicioso proyecto que es el Espacio Europeo de Educación Superior, precisamente porque nos faltan algunas de estas competencias pues que justamente se espera que desarrollemos en nuestros titulados. Por eso por las mañanas soy optimista, porque digo, bueno, pues si somos capaces, pues quizá nuestros alumnos cuando sean titulados serán mejores que nosotros y lo harán mejor cuando les toque a ellos. Pero por la tarde ya no estoy tan optimista, porque digo, si somos nosotros los que tenemos que enseñarles estas habilidades, no sé si somos el mejor ejemplo para ello, ¿no? Así que depende de si estoy por la mañana o por la tarde, pues este tema me resulta optimista o no. A veces no. Bien, esta era una reflexión de estas que me motiva a la experimentación, porque ahora tengo clarísimo que aunque me cargue el tema 7, mis alumnos necesitan que me ocupe de entrenarles en este tipo de habilidades, porque solo así las cosas funcionarán mejor en el futuro cuando manden ellos, digamos, ¿no? Bien, esto era el tema de las competencias transversales. Ahora os hablaré un poquito de esto de los planes de estudio tipo Orla, que es uno de los ejemplos de la escasa capacidad de innovación que hemos tenido a la hora de diseñar los nuevos grados. Planes de estudio de tipo Orla, dícese del plan de estudios en el que bien se podría sustituir el nombre de la asignatura por la fotografía del profesor que la da, que la dio siempre y que la dará, obteniéndose así la orla del claustro de los profesores. Esa es la definición de un plan de estudio de tipo Orla. ¿Y qué es el resultado? Esos siempre fueron así, y también lo han sido después de esta hornada de títulos de grado, porque de nuevo hemos vuelto a perpetrar esta historia de coger el conocimiento de la disciplina y separar cuidadosamente la matemática de la física teórica de la física práctica, y separar química 1 de química 2, no vayan a contaminarse, y administrarlas por separado para que luego sea el alumno el que la integre como muy buenamente pueda. Eso sí, seguimos hablando de la necesidad de una enseñanza interdisciplinar para el mundo que nos espera, ¿no? Bueno, pues los planes de estudio pues sí, siguen siendo así. No ha habido mucha innovación en el diseño de la estructura de los planes de estudio. En este sentido, tampoco soy muy optimista, porque creo que una de las razones de este resultado es la propia estructura en la que se toman decisiones en la universidad. En particular, en los planes de estudio, lo importante es lo que se decida en las comisiones donde vamos como representantes de planes de estudio, de departamento. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, fui a las reuniones de diseño de plan de estudios con la misión de obtener al menos 4 o 5 asignaturas para mi departamento.
Solo en ese caso podía volver y sería recibido como con fanfarrias. Pero si obtenía menos, más vale que volviera. Pues se me recomendó volver por la noche y sin hacer mucho ruido, como al César cuando viene derrotado. Y así fue, a luchar a por las asignaturas de Arquitectura de Computadores 1 y Arquitectura de Computadores 2. Y cuando llegué a casa digo, bueno, y tanto tiempo criticando esto y al final... ¿Pero por qué? Pues porque yo iba allí como representante del departamento, donde tenía que volver y seguir viviendo y siendo amigo de mis compañeros, ¿no? Así que esto va a ser difícil de cambiar mientras siga en vigor esa estructura departamental actual, que seguramente ha funcionado muy bien durante un tiempo, pero habría que ir revisándola. Os explicaré 2 anécdotas que ilustran un poco también, me han hecho pensar sobre estas cuestiones. Claro, en vista de esta circunstancia en la que las asignaturas había que repartirlas por departamento sin que nadie se enfadara, resulta que a mi departamento le dieron una asignatura a medias con otro departamento. Porque no podían, porque había que repartir y no iban a hacer asignaturas de 3 créditos. Mira, como norma, eso no estuvo mal, que todas sean de 6 como estupendo. Pero claro, para poder repartir equitativamente habrá que, en este caso hay una que tenéis que repartirlo entre los 2, ¿no? Con un departamento próximo a nosotros por sus conocimientos, y eso implica inmediatamente enemigo. La cuestión de que sea un departamento cercano a nuestros conocimientos quiere decir que son con los que siempre nos hemos peleado para decidir para quién era la asignatura. Bueno, en este caso no hubo ganadores teníamos que hacer la asignatura entre los 2. Y recuerdo en una reunión de departamento que se estaba discutiendo en mi departamento cómo había que gestionar eso, cómo sería esa asignatura entre 2. Entonces estaban discutiendo 2 alternativas, fijaros. Alternativa número 1, se hace un proyecto, era una asignatura que además tenía que hacerse por proyectos, precisamente para albergar ese tipo de competencias transversales, por proyectos, muy bien. Alternativa 1, pues que nuestro departamento haga un proyecto de 6 créditos durante la primera mitad de la asignatura y el enemigo, que haga un proyecto durante las otras 6 semanas. Esa era la alternativa 1, que se consideraba que tenía defectos porque era un proyecto de 6 semanas que no da tiempo ni para que se equivoquen los alumnos, ¿no? Eso, todo el mundo sabe que un proyecto de 6 semanas es que no. Y la alternativa B era, nosotros damos el proyecto, hacemos el proyecto, la asignatura, los cuatrimestres pares y los departamentos tal, el cuatrimestre impar. Toda la asignatura gestionada por un departamento, pero cuatrimestres pares, pero eso tenía el inconveniente de que si ellos lo hacían bien, siendo una asignatura optativa, si el enemigo lo hacía mejor, los alumnos no querrían matricularse de la asignatura en los cuatrimestres pares esperando a matricularse en los impares. Entonces llevábamos media hora discutiendo esa cuestión, este balance de posibilidades, y les digo, oye, ¿y no habéis pensado la alternativa C, que es hacerlo entre los 2? Un proyecto interdisciplinar, que tampoco puede ser muy interdisciplinar, porque si son... Y me miran diciendo, Miguel, pero no lo has entendido. Si ellos son de otro departamento... Y se acabó la historia. Ahora no sé si quedó la A o la B, pero es un ejemplo de hasta qué punto tenemos interiorizado esa cuestión. La segunda experiencia, a pesar de que el plan salga así, uno siempre puede intentar romper los tabiques, igual que cuando se compra un piso y tira un tabique entre 2 habitaciones para hacer una más grande y poder hacer algunos bailes que si no, no los puedes hacer, ¿no? Pues lo mismo. Cogimos una experiencia que fue juntar 2 asignaturas. Una vez parido el plan de estudios así, no hubo otra manera, dijimos, bueno, pues ahora como somos amigos de estos, pues vamos a juntar las asignaturas y ofrecemos a los alumnos una asignatura integrada donde tengan que hacer un poquito de informática y un poquito de aeronáutica y a ver qué pasa. Entonces hicimos esa experiencia y bueno, ahí podría llenar muchas horas de discusión. Solamente os traigo aquí un trozo de una queja que hicieron los alumnos que es muy ilustrativa. Los alumnos se quejaron la primera vez de muchas cosas que habíamos hecho mal, pero fijaros lo que dicen en una de las quejas. Nos quejamos de la relación que nos obliga a ser aptos de las asignaturas de informática y al mismo tiempo de las asignaturas del ámbito aeroespacial, porque claro, habíamos juntado 2 asignaturas y había que aprobarlas las 2 porque era una sola. Lo cual obliga a repetir la matrícula tal. Es una medida poco coherente, ya que son asignaturas de ámbitos que no guardan ninguna relación entre sí. Pues fijaros, esto no deja de ser un gran éxito. A pesar de lo difícil que es, hemos conseguido que los alumnos no perciban ninguna relación entre una asignatura y la otra.
Enhorabuena, es que lo hemos... mira que es difícil eso, ¿eh? Esto me hace ser optimista, porque si hemos conseguido una cosa así, que los alumnos no vean la relación entre dos, pues podemos conseguir grandes cosas. Yo esto me gustó, porque mira que es difícil. Bueno, ahora os voy a explicar una historia más triste todavía. Es la historia de la desconfianza mutua, que también ha contaminado y ha echado por la borda oportunidades, ¿eh? Esto ya lo considero muy triste. Nosotros teníamos una asignatura en la que dábamos 2 horas de teoría y luego 4 horas de laboratorio, 2 horas con la mitad de los alumnos, y luego se repetía la sesión de laboratorio con los otros la otra mitad de alumnos. Por tanto, 2 horas de teoría para todo el grupo y 4 horas de laboratorio para una mitad, 2, y para la otra mitad 2. En total, el profesor trabajaba 6 horas, ¿eh? Esto se le reconocía una docencia de 6 horas. En el proceso de cambios y de experimentos, en aquella época gloriosa en la que te daban dinero para hacer barbaridades como la que os voy a explicar ahora, dijimos, mira, vamos a experimentar lo siguiente: no hacemos clases de teoría, porque hay libros que fueron escritos para ser leídos y vídeos que explican nada de clases de teoría. Y entonces lo que vamos a hacer es dar solo las horas de laboratorio en otro formato, haciendo proyectos, pero eso es lo de menos. Y eso sí, las 2 horas de teoría que dejamos de dar, las vamos a dedicar a corregir, a hacer un seguimiento del trabajo de los alumnos, ya que siempre nos quejamos de que no nos reconocen esa labor tan importante como es el dar feedback. Pues vamos ahora a proponer que este cambio, seguimos trabajando 6 horas, reconocidas 6 horas, porque ya podéis imaginar que seguramente dedicamos más de 2 horas a hacer el seguimiento del trabajo de los alumnos, pero al menos 2 están amparadas, recogidas en el encargo docente. Nosotros seguimos trabajando 6 horas, que nadie piense que por no dar la hora de teoría trabajamos menos, no, 6 horas. Eso sí, fui al vicerrector y le dije, vicerrector, necesitamos una 4ª columna, una de teoría, una de problemas, una de laboratorio y una de seguimiento, para que yo pueda dejar de poner las 2 horas en la columna de teoría y ponerlas en la de seguimiento. En total, el vicerrector comprendió la historia y me dijo, pero no puedo yo meter esa 4ª columna, no puedo tocar yo ahora las hojas Excel. Que me parece bien, porque estoy un poco exagerando, no es un problema de tocar solo una hoja Excel, ya se ve que esto tiene más trascendencia. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y me dijo, es igual, miénteme. Sigue poniendo las 2 horas en la columna de teoría. Ya sabemos lo que haces y tal. Bueno, pues entonces estuvimos operando en este formato durante tiempo, hicimos los experimentos, salió bien, y cuando llegó el plan de estudio nuevo, pues estamos preparados ya para hacerlo mejor, porque habíamos probado, ¿eh? Y sorprendentemente el vicerrectorado propuso un nuevo modelo en el que apareció una 4ª columna, que le llamaban actividades dirigidas, ¿eh? Grupo grande, en vez de grupo de teoría, grupo de laboratorio y grupo de problema y grupo de laboratorio, le llamamos un grupo grande, mediano y pequeño. Bueno, eso fue un cambio, un mero maquillaje, pero sorprendentemente apareció una 4ª columna que le llamaban actividades dirigidas, y que yo en principio creí ver la columna esa que le habíamos reclamado, y en el fondo sí que era esa, pero fijaros cómo habían redactado la definición de actividad dirigida. Horas programadas en grupos pequeños, como mínimo de 10 estudiantes, fuera del aula propia de la asignatura o del laboratorio, típicamente para el seguimiento, dirección, tutoría o retorno de la evaluación de las actividades. ¿Veis cómo en parte sí que parece que recoge ese espíritu? Pero ¿qué demonios hace esto de grupos de 10? ¿Es que tengo que hacer? ¿Invitar a los grupos de 10 en 10 para que vean cómo corrijo en mi despacho los ejercicios? ¿O esto cómo se interpreta? Claro, la interpretación que yo hacía era desconfianza de la institución en el profesorado. No te pienses que vas a poder hacer lo que te dé la gana. Vas a tener, por lo menos vas a tener ahí a 10 estudiantes que te van a estar controlando, ¿no? Y en lugar de decir claramente lo que tenían que haber dicho, lo redactaron de manera que la mayoría del profesorado no
captó la esencia de la cuestión y nos embarcamos ya en inventar actividades de laboratorio, pero en grupos de 10, y ahora todos tenemos el problema de buscar las aulas porque no puede ser en la aula propia de la asignatura y en horarios bueno, no os podéis imaginar el follón que se lió total con lo fácil que era decir, no, estas 2 horas no tienen es simplemente tiempo del profesor para corregir. Nosotros así lo hicimos. Enseguida pedimos un anexo a esta definición que dejara bien claro que esas actividades podrían ser mera y exclusivamente corrección de trabajos de los alumnos. Se nos autorizó y nosotros seguimos ahora operando, ahora ya en la legalidad. Ahora ya no tenemos que mentir a nadie. Pero yo percibí aquí una desconfianza de la institución en el profesorado. Que como mínimo hay allí por en medio algunos estudiantes que controlen a estos profesores, porque si no, lo que hacen es... Bien, luego viene la segunda parte de la historia, que también no deja de ser triste, que es la siguiente. Complementando la normativa anterior, se dijo lo siguiente: un ECTS se va a reconocer como 11 horas de dedicación del profesorado, entre las cuales, fijaros, esto es lo interesante, entre las cuales 7 y 11 deben ser de clase, pero no necesariamente 11. El resto, hasta 11, pueden ser de actividad dirigida. Es decir, nos dejan a nosotros, en nuestra mano, decidir si vamos a dar más clases o menos actividades dirigidas, dependiendo de la naturaleza de la asignatura. Claro, nosotros en nuestro modelo enseguida dijimos, pues nos vamos al mínimo de horas de clase y al máximo de actividad dirigida. Es lo que necesitamos, tener más tiempo para corregir en el despacho, aunque demos menos horas de clase, porque ya necesitamos menos, ya no tenemos que explicar tanto. Y cuando planteábamos este tema de que había que aprovechar esta oportunidad, porque por fin nos van a reconocer en el encargo ese tiempo de corrección en el despacho a cambio de dar menos horas de clase, cuando lo planteábamos en las reuniones de departamento, decían que no, que política del departamento al máximo número de horas de clase. ¿Por qué? Pues porque no vayan a pensar que sobran profesores. Pues ya está, se acabó la historia. Ahora mismo estamos dando tantas horas de clase como dimos siempre y los profesores siguen quejándose de que la institución no reconoce este tipo de actividades tan importantes como es dar feedback, ¿no? En este caso es un ejemplo de desconfianza del profesorado hacia la institución, porque piensan que enseguida, como jueguen a esto, les harán la pirula y harán números y dirán, pues venga, sobran profesores. Y es un triste ejemplo porque se ha desaprovechado, en mi universidad se ha aprovechado una puerta que nos habían abierto y que hubiera dado mucho de sí. En otras universidades ni siquiera se abrió la puerta, eso también es verdad, ¿eh? Bien, y voy a acabar yo con la última historieta. Esto también es una reflexión que ciertamente contamina también todo esto, que es el tema del reconocimiento de la docencia, del que siempre estamos discutiendo y quejándonos, y que esto es una cuestión que tiene que ver con la diferencia entre mérito y valor, que os explicaré un poquito más detenidamente. La docencia tiene mucho valor, eso nadie lo discute, no encontraréis a nadie que diga que la docencia no tiene valor, pero no tiene mucho mérito, esta es la cuestión, ¿no? Y eso no, para comprobar que en general no se le otorga mucho, no se le atribuye mucho mérito a la docencia, no hay más que fijarse en, por ejemplo, que no hay una formación obligatoria reglada para empezar a dar clases. Hay una formación voluntaria y hacemos todo lo que podemos para que nuestros profesores de nuevo ingreso tengan una formación, pero no es obligatoria, debe ser la única profesión en el mundo en el que no hace falta formación. El cursillo de formación, empiezas el lunes a las 8 en el aula 10. Aquí tienes el temario y esto es, uno puede, con esa formación ya puede empezar a trabajar. Porque tampoco tiene mucho mérito, para hacer esto tampoco tiene mucho mérito conseguir un sexenio de investigación, pero los quinquenios de docencia todo el mundo sabe que lo único que nos indican es que ya somos 5 años más viejos. Esto es así, no tiene es una cuestión meramente automática. Y otro indicio de que no se le da mucho mérito es que se habla de actividad investigadora y carga docente. Y cuando haces una investigación de calidad, pues con un poco de suerte te descargan de docencia para que puedas respirar y vivir mejor, ¿no? Perdona que exagere, pero bueno, muchos lo vivimos así, ¿eh? La propia terminología ya te está indicando un poco que la diferencia entre eso sí, la docencia es muy importante, eso, todos los discursos están llenos de esa afirmación,
Ahora, los hechos indican que mucho mérito no se le atribuye. Eso contamina muchas cosas y en particular está echando a perder una idea que es brillante, que es buena y que podría dar mucho de sí, que es esta historia de la orientación docente, que viene a decir lo siguiente. Hasta ahora tenemos un modelo en el que se espera de cada uno de nosotros que seamos buenos profesores dando clase y dando docencia. Por eso en mi currículum hice todo lo que pude de todo, hasta que me di cuenta de lo que me gustaba y ya está. Hasta a partir de un cierto año pues ya no hice de todo. Ya solo me dedico a esto. Pero durante una cierta época, pues todo el mundo tiene que hacer de todo y bien, ¿no? El profesor completo, ¿no? Pero ya se estaba escribiendo y se estaba reconociendo, y insisto una vez más, en los discursos se nos decía que habría que ir reconociendo la posibilidad de que hubieran profesores que se decantaran, que intensificaran su actividad en investigación, para que pudieran dedicar todas sus energías a liderar proyectos ambiciosos que requerían máxima concentración, y que también de la misma manera debería haber una especialización docente para que uno pudiera centrar sus esfuerzos en esos proyectos y esos retos docentes. Esto está muy bien. Habría que articular los procesos que implica exactamente una intensificación en investigación y otra en docencia, pero eso se está descarrilando. Bueno, claro. Se supone en este modelo que habrá unos criterios de calidad para determinar si uno en investigación está haciendo un buen trabajo, y que de la misma manera habrá unos criterios de calidad para determinar si uno está haciendo un buen trabajo en docencia, por supuesto. De manera que en ambas, si tú lo haces bien, sea cual sea el camino que has elegido, pues alcanzas fortuna y gloria, o en otras palabras, puede llegar a ser catedrático, por ejemplo, ¿no? Bien, esto es muy bonito, eso es lo que todos estábamos esperando. De manera que pasamos de una universidad en la que todos hacemos docencia e investigación, a una universidad en la que hay algunos que hacen de todo, pero otros que se centran en investigación y otros se centran en docencia, que convenientemente organizados en grupos, pues por disciplina o lo que sea, equilibrados, pues seguramente seguimos teniendo una universidad que puede ser ambiciosa tanto en docencia y en investigación, pero con otra organización interna, y donde todos podemos ser felices, si nuestra felicidad depende del tipo de actividad que nos obliguen a hacer. Los que se quieren descargar de la docencia, pues que se descarguen, y los que nos queremos descargar de investigación, pues que nos descarguemos, ¿no? Bien, esto es muy bonito, pero ¿qué es lo que pasa? Así como hay aceptados unos criterios de calidad en investigación, pues porque se ha trabajado en ellos y se han elaborado, y por más que siempre se están discutiendo, pero hay una cierta aceptación, no está muy claro cuáles son los criterios de una docencia de calidad. Eso no está muy claro. La institución no lo tiene muy claro. Y eso implica que hoy por hoy una intensificación en docencia es pues dar más clases, dar más clases. Si te quieres intensificar en docencia, pues de momento eso significa que vas a dar más clases. Que no digo que no, porque está claro, si uno se intensifica en investigación, va a dedicar más horas en el laboratorio investigando y sacando datos, y si uno se intensifica, pues claro que sí, pero solo eso no, porque eso, el siguiente paso es lo que ya se está produciendo, porque ya no te dicen da más clases porque la universidad necesita que des más clases para que... No, te dicen, ya que no eres demasiado productivo en investigación, pues por lo menos da unas pocas más de clases, ¿no? O sea, que te lo están asignando como castigo, ¿no? Ya que eres poco productivo, al menos imparte más horas de clase. Y atención, que te vamos a seguir vigilando, a ver si espabilas. No es precisamente un mensaje de estímulo, ¿no? Y por supuesto, olvídate de ser catedrático por este camino, por favor, porque ¿qué mérito tiene dar más clases? ¿Entendéis el argumento, no? Eso es lo que está ocurriendo exactamente en algunos sitios donde se está hablando ahora de eso, de intensificaciones, pero en estos términos, en términos de castigo, porque ya que no eres capaz de, pues por lo menos... Claro, la cuestión es, si realmente no hay criterios de calidad, pues claro, todos los que nos hemos dedicado a esta cosa sabemos muy bien que está muy investigado lo que es una docencia de calidad. Y cuando uno ve los criterios de calidad que están aceptados por la comunidad científica en este ámbito, pues ya uno empieza a ver que la cosa tiene mérito, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de hacer una docencia de calidad. Por ejemplo, también siempre me gusta mucho,
por ejemplo, utilizando los 7 principios de la docencia de calidad. Esto es lo que dicen estos autores y podemos encontrar otras muchas referencias que dicen cosas parecidas. Una persona que haga un profesor o profesora que haga docencia de calidad, pues al menos tiene que hacer cosas como esta. Por ejemplo, estimular el contacto entre profesores y alumnos, estimular la cooperación entre alumnos, estimular el aprendizaje activo, proporcionar feedback a tiempo, dedicar tiempo a las tareas más relevantes, proyectar en tus alumnos expectativas elevadas, respetar diferentes talentos y formas de aprendizaje. Si uno analiza cada una de estas cosas, lo que quiere decir, pues articularlas en tu asignatura ya no tiene tanto mérito. Por ejemplo, dar feedback a tiempo. Dar feedback a tiempo no es poner un examen en la semana 7, que se corrige la semana entre la 8 y la 9, se publican los resultados en la 10 y los alumnos los encuentran en la 11 y vienen a protestar a la 12 y el curso acaba a la 13. Eso no es feedback a tiempo. Feedback a tiempo hay que currárselo. Ya empieza a tener mérito. Y estimular la cooperación entre los alumnos es organizar la actividad donde tenga que cooperar de manera adecuada y utilizando las reglas de lo que es un aprendizaje cooperativo de calidad. Eso ya no es tan fácil. Esto ya empieza a tener un cierto mérito. Bueno, pues la cuestión es que estamos muy lejos de que la institución tenga aceptados unos criterios de calidad docente que estén inspirados en lo que se sabe científicamente de lo que es una docencia de calidad. Y eso es sorprendente, y también soy poco optimista hoy por hoy soy poco optimista de que esto pueda cambiar, por una razón, y es que es la siguiente, y es que, de nuevo, las personas que mandamos en la institución o que hemos mandado, ¿quiénes somos? Pues somos las personas que hemos brillado en la escala de valores que ahora estoy criticando. Las personas que tienen la responsabilidad de cambiar estos criterios de calidad docente son las personas que mejor les ha ido en la escala de valores esta que estamos diciendo, y pedirnos a estas personas que acepten que la calidad es otra cosa y que seguramente su labor docente no fue de calidad. Eso es mucho pedir. Eso es como pedirle a los políticos pues que cambien la manera de hacer política, cuando los primeros perjudicados a la hora de cambiar van a ser ellos, ¿no? Por ejemplo, pues con listas abiertas, precisamente los que tienen que decidir eso son los que menos les interesa que eso cambie, ¿no? Bueno, esto tiene mal color por eso, porque va a hacer falta tiempo hasta que estos criterios de calidad vayan permeando y vayan definiéndose. Hoy por hoy esto no tiene mucho futuro, y cuando se está hablando de orientación docente, pues se está planteando en términos de castigo, de dar más horas mientras no seas capaz de publicar más papers, ¿no? Bien, ya para acabar, a modo de resumen, pues lo positivo: el espacio europeo sin duda ha estimulado a muchos profesores y profesoras a hacer cosas. Eso sin duda es positivo, y ahí vamos a estar hasta que nos jubilemos, supongo yo, porque lo que se observa es que cuando uno se engancha en estos temas difícilmente da marcha atrás, se cansa y a lo mejor un año hace menos cosas, pero solamente para el año siguiente hacer más. Pero se ven pocos casos de gente que, habiéndolo probado, dé un paso atrás y lo deje. Sin embargo, ha faltado liderazgo institucional, ha faltado espíritu innovador en las grandes decisiones, ha sobrado desconfianza, como se ha ido mostrando, y ha faltado determinación y criterios para colocar la actividad docente en el sitio que le toca, como acabo de comentar, Pero en todo caso habrá que esperar, porque, como dice aquí, la llama esta que ha aprendido en muchos de nosotros, pues difícilmente se va a apagar, porque, lo acabo de decir, no es habitual ver a alguien que se haya metido en estos temas y que dé marcha atrás. Bien, pues esto es lo que os quería compartir con vosotros. Gracias por vuestra atención y nada más. Muchísimas gracias, Miguel, por tu visión sobre este espacio o despacio y estas experiencias que has compartido con nosotros. Vamos a abrir ahora un turno de coloquio para que aquellas personas que, bueno, supongo que todos nosotros nos hemos visto reflejados de una manera u otra en las diferentes fotos o los diferentes escenarios que ha estado planteando Miguel, en algunos aspectos con una terminología un poquito diferente, pero básicamente nuestra vida departamental, nuestra vida en centros,
participación en diferentes comisiones, participación en la generación de planes de estudio o en todo el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, nos ha hecho de alguna manera vernos dibujado en alguno de los aspectos que ha comentado Miguel. Yo creo que podemos aprovechar su presencia aquí para que le hagáis alguna pregunta, algún comentario, alguna valoración o, en fin, le exprimamos un poquito más aprovechando su presencia. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia amena y vivida, porque se nota que todo procede efectivamente de experiencias reales, ¿no? Y no de especulaciones, que están bien también las especulaciones, pero se agradecen ese tipo de cuestiones, el percibir experiencia. Entonces, por empezar, por preguntar algo y en fin, también por la curiosidad que despierta el propio discurso, yo tengo básicamente dos cuestiones fundamentales que me han surgido, ¿no? Y he tomado la nota en el folio y la suelto y si sirve un poco para seguir reflexionando o para que plantees alguna idea, estupendo, y si no, pues en fin, no se pierde gran cosa. En primer lugar, con la carga y la intención que puede suponer, pregunto, ¿de dónde viene la desconfianza? ¿Cuál es la raíz última? ¿Crees tú que es la raíz última de que exista esa desconfianza hacia el profesorado, incluso también entre el resto de los colectivos que formamos la universidad? ¿Por qué? ¿Algún elemento, digamos, alguna chispa que tú hayas percibido o que sirva para explicar, porque está ahí, porque no es simplemente algo gratuito que aparece siendo algo tan pernicioso, tendrá sus causas? Y en segundo lugar, más en concreto respecto a los criterios para valorar la calidad de la docencia, si sabes tú que se esté haciendo ya, que se esté midiendo con criterios objetivos, con algún tipo de índices, de rúbricas, de elementos que permitan luego rellenar una aplicación en la que el profesor pueda decir: yo presento estos méritos que aparecen referenciados en estos, en fin. Si ya se está haciendo y si sabes tú si esto se está utilizando ya cuando se hacen los rankings. Yo es que me lo pregunto porque no sé mucho de esto, en los rankings donde aparecen las mejores universidades y las peores, y el orden en que... Porque claro, muchas veces la impresión que uno tiene es que si tú tienes profesores con muchos sexenios o con muchos méritos, estos son los que luego hacen que se suponga que la docencia que van a tener los alumnos son mejores, que van a ser mejor preparados porque están con gente que está en la punta de lanza de la investigación, y que eso es lo positivo y la mejor docencia, aunque luego sean las clases un poco más aburridas, ¿no? Pero al final yo me pregunto si no sigue siendo eso lo que sigue figurando como elemento fundamental para hacer los rankings, o quizás si eso está cambiando y si hay realmente la posibilidad de que haya una mayor objetividad en ese ámbito. Muchísimas gracias, me he divertido y he aprendido. Gracias. Primera cuestión, ¿de dónde procede la desconfianza? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. No tengo una respuesta a esa pregunta. Quizá alguien de la audiencia pues tiene algo que decir. Yo realmente no sé decirte de dónde viene. A mí me sorprendió, como explicándole a los compañeros: mira, podéis hacer lo que hacemos nosotros, damos menos horas de clase y no pasa nada, nadie ha venido a quitarnos profesores. Pues no, sí, no sé decir, la verdad. Y como no sé decir, pues no digo nada. Me centro en la segunda pregunta, que tampoco es que tenga mucho que decir, pero sí alguna cosa. Los rankings, yo tampoco sé mucho de rankings, pero alguna vez que me ocupé del asunto, de mirarlos, los rankings de la universidad, la docencia el polinomio no. Había un ranking, no sé si el de Shanghái, que creo recordar que de lo único que hablaba de docencia era universidad de calidad, las que había un equilibrio entre alumnos y alumnas. Creo recordar. Y no recuerdo muchos más parámetros que tuvieran que ver con calidad docente en los términos, por ejemplo, que os he comentado, ¿no? En los rankings estos que tanta importancia
le damos, ¿eh? Por tanto, diría que los rankings no... Estas cosas no las acaban de meter en la fórmula, pero tampoco soy un experto en rankings y no insisto en la cuestión, ¿no? Lo que sí que quisiera decir es que cuando nosotros hemos visto lo que hacen otras universidades por ahí en el mundo para hacer una evaluación rigurosa de la calidad docente, pues claro, hacen cosas que tienen un coste, requieren un esfuerzo. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay un concepto que se utiliza mucho en la evaluación del profesorado, que es evaluar a base de lo que se llama el portfolio docente. Es decir, se supone que el profesor mantiene a lo largo de su vida pues un documento que es el portfolio docente, donde refleja pues su filosofía docente, cómo convierte esa filosofía en una práctica docente coherente con esa filosofía y cuáles son las evidencias, los indicios que puede aportar que avalen que está haciendo realmente lo que dice que está haciendo, ¿no? Por tanto, en ese modelo de evaluación en la que cuando tú quieres que se te evalúe la calidad de la docencia, tú lo que presentas es tu portfolio docente que te ha estado costando toda la vida elaborar, porque has tenido que estar discutiendo, filosofando y convirtiendo tu filosofía en acciones y recopilando evidencias y reflexionando sobre ellas, pues eso es un esfuerzo. Eso es un esfuerzo que puede ser hasta comparable con el esfuerzo que hace uno cuando investiga y pasa horas documentando los resultados de su investigación. Es un esfuerzo que en el ámbito de la investigación está reconocido, todo el mundo sabe que hay que hacer ese esfuerzo, no solamente eso, sino que todo el mundo reconoce que hay que hacer un esfuerzo por evaluar los artículos que escriben otros, y por tanto nadie pone en cuestión la cantidad de horas y de esfuerzo que se dedica a evaluar la investigación, pero en cambio en la docencia, pues hoy por hoy todo el mundo cuestionaría que un profesor tenga que perder tiempo haciendo su portfolio docente y que tenga que haber comisiones de personas estudiándose los cuantiosos portfolios docentes. Y entonces, eso es lo que te quería decir, que donde están más avanzados en este tema tienen asumido que la evaluación de la docencia requiere un esfuerzo del evaluado y de los evaluadores. Un esfuerzo que no te digo que tenga que ser comparable con el esfuerzo que hacemos para evaluar la investigación y que lo hacemos sin queja, pero que en cambio cuando planteas alguna cosa en docencia que obliga al profesor a rellenar un formulario de donde, pues ya tenemos la queja de la burocracia y de que no podía ser una cosa que costase menos, ¿no? Bueno, pues porque la institución no parece dispuesta a invertir en lo que sería el proceso de evaluación de la docencia, como sí que ha invertido en el proceso de evaluación de la investigación. Entonces estamos buscando cosas como, por ejemplo, os pongo un ejemplo concreto, un ejemplo muy concreto. Estamos todos empantanados con la historia esta de que para ahorrarnos dinero en obtener los datos de la encuesta de los alumnos lo vamos a hacer online. Pero ahora el problema es que no conseguimos más del 10% de... Y ahí estamos empantanados. De manera que ahora cuando un profesor sale mal evaluado no lo tiene que decir, eso no es representativo, y se le da la razón y fuera. Estamos empantanados con esa cosa, ¿eh? Y cuando tenemos reuniones para discutir cómo resolver el problema, las ideas más brillantes consisten en a ver si sorteando una PDA se consiguen más respuestas. Cosa que se sabe que no funciona. El único sitio donde han obtenido algún resultado con esas estrategias creo que fue una Universidad de México, porque sorteaban un apartamento en Acapulco. Parece ser que hay un... No estoy bromeando, me alegro de que os riáis, pero no estoy bromeando, ¿eh? Pero lo de la PDA genera frustración, porque los alumnos están cabreados, porque nunca les toca la PDA. Perdona la guasa, pero es así, es así. Un profesor que se considere un profesor de calidad no se queda con los brazos cruzados esperando a que la institución consiga datos que él necesita para mejorar. Lo que hace él lo recoge él se pasa la encuesta y no falla ni un alumno, todos lo responden y él se mira los datos al día siguiente de recoger la encuesta y se prepara su informe y deduce de las mejoras que necesita y prepara su portfolio de reflexión de lo que va a hacer sin necesidad de esperar a que la institución le dé unos datos que es incapaz de obtener, pues porque prefiere ahorrarse el dinero y dedicarlo a otras cosas.
Por eso digo, si queremos evaluar a los profesores, pues preguntémosle, ¿qué datos tienes de tus alumnos? Es que la universidad no me proporciona los datos, pues entonces ya excelente no eres, porque si no te preocupas tú de obtener los datos que necesitas para mejorar y te esperas que te los consigan otros, excelente no eres, serás bueno, pero excelente no. Pues por ahí tenemos que entrar, ¿no? Por ese tipo de cuestiones, aceptando que la institución tiene que dedicar tiempo y recursos a evaluar tanto el evaluado como los evaluadores. Y es lo que ocurre por ahí en el mundo civilizado, perdona la expresión, cuando ves cómo gestionan este tipo de cosas, que tampoco es que lo hagan en muchísimos sitios, porque estamos hablando de problemas universales. A ti. Buenas tardes. Hablando de calidad, me gustaría sacar a colación un tema que tú has planteado y es el de los planes de estudio. Yo estoy muy de acuerdo en el análisis que has hecho con tu sentido del humor, el sentido del humor que te caracteriza acerca de la composición de las comisiones y de la participación del profesorado y la defensa de intereses concretos. Yo lo he vivido también y la mayor parte de los que estamos aquí. Pero bueno, es lo que teníamos en ese momento. Creo también que lo hicimos de la mejor manera posible, defendiendo cada uno sus intereses. Fue a presión. No sabíamos en aquel momento muy bien lo que eran competencias, lo confundíamos con resultados de aprendizaje. Bueno, creo que hicimos lo que pudimos. Pero han transcurrido ya 4 o 5 años y, en mi opinión, ahora llega un momento clave cuando estamos hablando de calidad. Y es la pregunta que yo te hago, puesto que tú te mueves, digamos, en un terreno en el que conoces muchas experiencias. ¿Vamos a ser capaces, al finalizar este proceso, de hacer una reflexión crítica de esos planes de estudios de cara a la mejora? Que es lo que a mí me parece importante. Y, en segundo lugar, ¿hasta qué punto las instituciones, la propia universidad y instituciones externas van a propiciar esa reflexión crítica para la mejora? ¿O simplemente vamos a hacer un análisis superficial para que, bueno, pues nada cambie y continuemos así como estamos? Porque yo creo que sería una buena oportunidad, es decir, reflexionar sobre lo que hemos hecho, mejorar, ver la parte positiva y hacer los cambios que sean oportunos en la línea que tú has sugerido antes. ¿Cómo ves este tema, por favor? Bueno, yo ahora mismo tampoco conozco mucho las iniciativas que hay en la cuestión de hacer un seguimiento del despliegue de los planes de estudio y empezar a valorar la calidad. Soy escéptico en este momento, hoy por hoy, y me temo que en las primeras instancias de valoración de la calidad no va a ser muy diferente a lo que había antes, es decir, la visita de una cierta comisión que hará que el equipo directivo del centro pues vaya de culo, perdona la expresión, durante unos cuantos días para poner evidencias de ciertas cosas que no necesariamente van a meter la presión donde se tiene que meter, que es en la actividad del aula, digamos, ¿no? Esa es la visión que tenía yo de los modelos de calidad que yo había vivido pues antes, ¿no? Que me hacía gracia, ¿no? Porque venía la comisión que evaluaba la calidad del centro, porque nosotros teníamos la ISO 9000, un certificado de calidad, que venía a ser eso, acreditar que el centro hacía las cosas de calidad. Y me hacía gracia porque cuando me veían por el pasillo, estaba yo de director, me veían por el pasillo agobiado, los profesores, los compañeros, me decían, ¿qué te pasa, Miguel? Y dice, mira, que tenemos aquí los acreditadores para evaluarnos. Y me dice, bueno, pues nada, que tengas buena suerte. Digo, coño, qué buena suerte. ¿Y tú qué? Tú tan tranquilo, ¿no? Pero si aquí el aprendizaje, deberías ser tú el que estuviera nervioso, pero no, porque se quedaban en un nivel de superficialidad de a ver si... No sé muy bien cómo se van a desplegar esos procesos de acreditación. Sospecho que en una primera fase, por herencia de lo que se había hecho hasta ahora, pues serán así. Y en todo caso soy un poco optimista en el siguiente sentido. Yo lo que espero, lo lógico sería que si realmente se van fortaleciendo las redes de agencias de calidad de excelencia a nivel europeo, que se ejerza una presión para que el que quiera estar en esas redes de excelencia tenga que empezar a hacer las cosas bien, porque si no, no estará en esas redes de excelencia. Y, por tanto, tengo una cierta expectativa de que la presión venga de fuera y tengamos que empezar a hacer las cosas bien para poder seguir perteneciendo a esas redes de excelencia. Esa es un poco la visión que tengo, pero tampoco mucho más, tampoco tengo ya más información que esta.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Enrique García, decano de la Facultad de Educación, presidente de no sé cuántas comisiones de garantía y además, diríamos, es profesor de una asignatura que se llamaba Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la conferencia porque como uno, diríamos, estaba no saliendo del armario, sino que ya estaba en los carnavales de Cádiz, por aquello de que era de la pedagogía y la innovación docente, ya no sé desde qué año la practicaba. Pero una de las cosas que me tocaba explicar a los estudiantes para decir que cómo funcionaba o no dejaba de funcionar eran los atributos que tenía cualquier tipo de innovación. Y a mí me parece que teníamos todos los boletos para que esto, diríamos, no pudiera ir bien. Eso no quiere decir que no nos lancemos. Lo que pasa es que, ciertamente, como les decía a los alumnos, si todos los boletos están en negativo, habría que cuidar que con ellos, ¿no? Uno era el tema de la complejidad. Y realmente esto era bastante complejo. Tampoco se ha explicado muy claramente lo que venía, porque además se estuvo un poco como enredando al principio de que sí, que esto va para acá, arriba, abajo, ¿no? Otra de las cosas era el tema de la divisibilidad, que en muchos casos, bueno, hubo universidades que ciertamente hicieron pruebas pilotos, pero en nuestro caso me parece que nos tiramos directamente a la piscina. Y luego la otra era la compatibilidad con lo que se viene haciendo. Entonces, claro, ahí tampoco eso. Y el quinto atributo siempre es el tema del beneficio personal, que además, lógicamente, se ha visto como una carga, porque, bueno, los que estábamos haciendo ya innovación sabíamos que cuando te pones a innovar hay que trabajar bastante más, ¿no? Entonces, yo la verdad es que en estos momentos soy bastante pesimista. Entonces, a la pregunta de Fernando la tengo muy clara. No vamos a hacer autocrítica. ¿Cómo vamos a hacer autocrítica? Si, como bien decías, diríamos, en tu exposición, realmente somos los que somos y venimos de donde venimos. Entonces, pues, en fin, yo creo que el porcentaje todavía sigue siendo muy inferior el porcentaje que apuesta por esto, ¿no? Y en cuanto al tema de cómo valorar la calidad, pues ya digo, no sé, debe ser que este año lo he empezado con un poco pesimista, porque tampoco lo veo, claro, es decir, porque como hay varios modelos y, lógicamente, yo cuando había las primeras encuestas de evaluación de la docencia, una de las veces que tuve que decir es que el modelo de clase que yo hacía, desde luego, no coincidía con aquel modelo de allí y salía mal valorado. Porque ciertamente, como se quitaba del resto, el modelo que se estaba presentando en aquellas encuestas no era exactamente el modelo, de alguna forma, de un cambio o de una innovación. Entonces, por lo tanto, diríamos, no confío mucho, diríamos, de esos criterios de calidad. Entonces, ya siento tanto de que mi intervención y mi comentario sea tan pesimista y, bueno, agradecer ciertamente que cómo nos has contado y cómo nos has explicado un poco el tema. Quizá yo creo que la única esperanza, por la que veo, es que realmente pasito a pasito se está dando más importancia quizá a las titulaciones y, por lo tanto, a los centros en algún momento, ¿no? Es decir, porque ciertamente si no ocurre lo del tema de la orla. Pero a mí me da también pavor empezar a cambiar un plan de estudios, porque se abre la caja nuevamente de los truenos y entonces todo el mundo nuevamente empieza la pelea. Con lo cual, yo lo que creo es que a lo mejor lo que habría que seguir insistiendo es en el trabajo metodológico, ¿no? En el cambio metodológico, en el cambio del tipo de actividades, el seguir coordinando, aunque sea con unos nombres tan raros que lleguen a que los estudiantes digan, pues, ¿por qué tiene que ver esto con esto otro? Y eso es un poco, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por la reflexión que ha hecho hacer esta tarde. Solo quería apuntar que probablemente parte del pesimismo que tenemos algunos, que yo comparto, es porque hemos visto una gran oportunidad y no ha satisfecho todas nuestras inquietudes, pero si lo mira uno con más frialdad y quizá pues con un poco más de lejanía, pues sin duda ha sido una mejora importante en cuanto a la sensibilidad y en cuanto a la cantidad de gente que hoy en día, eso es lo importante, digamos que el terreno está un poco más abonado para que en el futuro la cosa... Y en este tema tampoco hay que tener prisa, por eso casi que me arrepiento de haberle llamado despacio a la conferencia, porque no hay que tener prisa. Eso me lo decía un compañero que decía, mira, hemos tardado 800 años en perfeccionar la enseñanza tradicional. Si nos tomamos 20 o 30 para cambiarla, tampoco pasa nada, ¿no? No tenemos prisa. Lo que pasa que los que nos queda poco tiempo antes de jubilar quisiéramos ver algo más, ¿no? Pero es un problema simplemente de que ya nos queda poco para jubilarnos, no nada más. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por la perfecta radiografía que has hecho. Creo que, vamos, yo me he apuntado 4 o 5 cosas.
Tú has dicho que nos decían lo de las mariconadas. Yo me he sonado y me he escuchado mucho las pedajodidas. En muchas ocasiones. La verdad es que tampoco necesitamos en el ámbito muchas personas que empezamos, no necesitábamos Bolonia tampoco para cambiar. O sea, ya habíamos empezado, gracias también al esfuerzo de equipos rectorales de esta universidad, que empezó porque una de las cosas es que nacíamos sabidos, y como tú muy bien has dicho, mañana clase a la 1. Y claro, decías, a todo el mundo le exigen, a los de secundaria, primaria, etcétera, y a todo el mundo le exigen algo, y a nosotros no nos exigían nada. Incluso a los funcionarios la Constitución, que a nosotros ni eso. Bueno, cuando yo me examiné, no, porque ya llevo más de 30 años. Y lo de las áreas es un verdadero peligro. Nosotros teníamos 3 áreas en una asignatura. Y nos combinamos bien, gracias a Dios. Quizá porque a lo mejor los conocimientos que teníamos un grupo lo podíamos hacer. Y íbamos estructuralmente por avance. Y te tocaba un día, pero no todos seguidos, cuando fuera. Y luego lo que has dicho de las asignaturas. Tú has dicho 6 créditos, 2 que no tenían nada que ver y tenían que aprobar. Yo te puedo hablar de 18 créditos. Y que apruebas 1 y no 2. Y tienes que matricularte de 18. O sea, eso es una aberración impresionante. Respecto a lo que has comentado de los rankings, no es cuestión más que asesorarle al vicerrector del profesorado que contrate 4 o 5 noveles durante 1 año o 2 años y aparecerá el number 1. Si se ha leído uno fácilmente los rankings, es tener premios noveles de vez en cuando por ahí, sueltos. O sea, yo a lo que veo, la autocrítica no quiero hablar porque nos cuesta mucho en general, pero a nivel de las encuestas del alumnado, quizá a lo mejor los profesores no conseguimos interiorizar e implicar al alumno. Y que interiorice que es una parte de la enseñanza, que no eso está para recibir. Y a lo mejor no conseguimos los profesores que interioricen esa necesidad de que es positiva porque si tú oyes los comentarios de los alumnos normalmente con respecto a las encuestas dicen no sé para qué porque luego sigue todo igual. A lo mejor no les interiorizamos a comprender que eso es positivo, porque yo sí que he visto compañeros que les importa un bledo, pero hay compañeros que cuando veían las encuestas, cuando se rellenaban un 10%, entonces, pero decías, oh, pues mira, he fallado en esto, he fallado en lo otro, y tal, y te servían, porque teníamos un aspecto pedagógico. Lo mismo que la valoración. Yo soy más partidario de lo que tú has planteado del tipo de profesor. Y luego hay un tema que después de lo que nos hemos despitotado para hacer esta convergencia al espacio europeo de enseñanzas superiores, estemos pensando, y lo digo ya como un responsable, el 4-3, que eso ya, se me ponen pocos pelos de punta como es lógico, pero me pongo a temblar. Solo una aportación sobre esto que decías ahora de que quizá tenemos no sé si se oye ahora, ¿no? Sí, que tenemos que ayudar a los alumnos a comprender la importancia de las encuestas. Eso es muy difícil porque es que lo tenemos muy difícil para demostrarles que es importante, porque no lo es. En términos generales, las encuestas, y ahora voy a exagerar un poco, pero los resultados de las encuestas, tal y como en este momento se pasan, que no se consigue recuperar ni más del 10%, 20%, son de muy poca utilidad. Eso sí, en el caso de que te pregunten las cosas que a ti te irían bien que te preguntaran, porque a mí también me pasaba lo que decías tú, que la encuesta te estaba preguntando por una cosa perteneciente a un modelo ajeno a lo que tú estabas haciendo, ¿no? Yo me gusta hacer aprendizaje basado en proyectos, que una de las cosas que hace es que tú explicas muy poco en clase, prácticamente no explicas, sino que son ellos. Entonces, primera pregunta de la encuesta, el profesor explica con claridad en clase, y los alumnos decían no es que no explique con claridad, es que no explica, y pone un 0. Ya está, se acabó la historia, ¿vale? Pero quiero decir que un profesor que para convencer a los alumnos de que es importante, el que recoge los datos es él, y no espera al final de curso, es a la 4ª semana ya le está preguntando cosas a los alumnos, y a la 5ª viene con las cosas que va a cambiar como resultado de las cosas que ha aprendido de lo que le ha preguntado. No espera a que al final la institución venga y le pase la encuesta.
Ese profesor no tiene problema para convencer a sus alumnos de lo importante que es la encuesta. El problema lo tiene el profesor que dice, bueno, ahora va a venir alguien a pasar la encuesta. Es muy importante, pero yo me voy, porque tiene que venir alguien a pasar la encuesta. Ese profesor tiene muchas dificultades para convencer a los alumnos de lo importante que es la encuesta, porque lo primero que va a hacer es irse, porque la clase ya ha acabado. Y ahora vienen las personas que van a pasar la encuesta. En aquella época en la que había una empresa que venía a pasar la encuesta. Ahora ya ni eso, ¿no? Había un lema de la calidad que me gusta mucho. Dice, la calidad es una puerta que se abre desde dentro. Y que viene a decir eso, que si no sale de ti el ansia de la calidad, pues fijaros qué lejos estábamos. La calidad era una puerta que se abría desde fuera y entraban las señoras a pasar la encuesta y el profesor se iba. No solamente entra de fuera, sino que te echa la calidad. Es que es justamente el modelo contrario. Así, insisto, es muy difícil convencer a los alumnos de que realmente es importante eso. Tenemos que demostrárselo de otra manera. Hola, buenas tardes. Yo soy de Ciencias de la Salud y, bueno, lo primero que me ha gustado mucho la conferencia, quiero decir, es que todos íbamos, bueno, yo iba pensando perfectamente situaciones, ¿no? Y la verdad es que también me gustaría ser más optimista. La última frase es la que más me ha gustado, aquello de que a lo mejor en 30 años cambiamos esta cultura de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero al principio has dicho una cosa y era acerca de la estructura de los departamentos y por aquí va mi pregunta. A ver qué ideas, qué hay por ahí o qué ideas tenéis al respecto. Porque claro, y voy a poner solo un ejemplo, y no es nada, es lo corriente. Nosotros tenemos ahora, como en muchos centros, un problema de que tenemos muchos profesores a tiempo parcial porque se nos jubilan y no tenemos sustitución, no tenemos restitución, gente joven con muchas ganas, muy bien parada y con mucha voluntad y que desde luego no vienen a enseñar por el dinero, pero tenemos que a veces tenemos muchas horas de tarde y pocas de mañana porque para compaginar el trabajo y la docencia, pues todo este lío, ¿no? Y tenemos un departamento que no se entera. Es que no se entera de los profesores prácticamente que viene. Sí, se entera porque tiene que hacerles el papel y esas cosas. Pero llega un profesor joven, nuevo, y como no te toque a ti, o porque tú le conoces, o porque tienes interés, es que nadie le dice nada. O sea, dice, esta es la guía docente, pero, a ver, quiero decir que no hay un sistema lógico, ¿no? Igual que el portafolio que has dicho del profesorado, que me parece una idea estupenda, una cierta tutela, ¿no?, de un profesor sobre otro para que, por lo menos, aunque ya que le toca de repente y que damos por hecho que lo va a saber hacer y generalmente lo hacen y bien, pero que por lo menos supiera qué tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿qué se espera de él o de ella, ¿no? O sea, de alguna manera, desde la presentación a, yo qué sé, no sé si me explico. Esto por un lado. Y por otro lado, este es el cáncer que yo siempre creo que muchas personas decimos en la universidad. Los profesores que siguen como hace 30 o 40 años, dando la clase teórica y punto, y viven como Dios. Y claro, luego se dedican a la investigación o no, pero viven como Dios. Esto es demoledor. Sí, yo cuando comentaba el tema de la estructura departamental actual que hace difícil que se puedan llevar a cabo algunas de las cosas, no me refería tanto a estos aspectos que tú estás comentando y que podrían ocurrir en cualquier estructura departamental. Sea como sea que se hayan organizado los departamentos, pues tendría que haber un proceso de acogida al profesor nuevo, novel, donde se le formase, etcétera, ¿no? Y sea donde fuera, sea como fuera la organización del departamento, tendría que haber un modelo de evaluación que impidiera a un profesor hacer siempre lo mismo sin cuestionarse si lo está haciendo bien o mal y viviendo del cuento, vamos a llamarle así. Eso es independiente de la estructura departamental. Yo me refería al hecho que eso también depende de las universidades. Yo lo he vivido muy así porque mi universidad es muy estructura departamental, desde hace años. Ahí tenemos el departamento de matemáticas donde están todos los matemáticos. Incluso está el edificio de los matemáticos.
con todas las paredes llenas de ecuaciones, porque les gusta sentir. Y luego está el edificio de los físicos, y luego está el edificio de los químicos. Y entonces los químicos dan clase en los planes de estudio donde hay asignaturas es una estructura que le llamamos matricial, ¿entendéis, no? Tal. Entonces yo lo que cuestiono es esa organización, porque claro, y la cuestiono tanto a nivel de investigación como de docencia, porque claro, los temas de investigación que hacen los químicos, pues los hacen los químicos entre ellos, y son gente que son todos iguales, igual que somos iguales todos los de arquitectura de computadores, todos sabemos lo mismo. Frente a lo que lógicamente sería unos equipos de investigación interdisciplinares, que claro que los hay, pero que a veces hay que montarlos en contra de la estructura departamental. Porque a veces hasta hay convocatorias de proyectos en los que no puede haber más de 2 departamentos, pues tendrán que ser todos del mismo departamento. Entonces, es como hacer un equipo de fútbol en el que solo hay defensas, ¿no? Y en docencia lo mismo. En docencia, claro, eso lleva a que el plan de estudios, pues de forma natural haya las asignaturas para el departamento 1, que será el de física, las del departamento 2, y por tanto la asignatura tendrá que ser de física, y llegamos a la cuestión esta de que las asignaturas de matemáticas, pues como lo dan los matemáticos, pues se reúnen para hacer las mismas matemáticas en todos los planes de estudio, con independencia de... Bueno, son todas cosas que si las analizas con un poco de racionalidad no tienen mucho sentido, y que proceden de esa decisión de organizar los departamentos por disciplinas, que en su momento a lo mejor fue una buena manera, pero que hoy en día habría que cuestionar, ¿no? ¿Cómo habría que hacerlo? No lo sé. Y desde luego, como sea, podrían seguir habiendo los problemas que tú has mencionado, de desatención del personal novel y de gente que se apalanca haciendo siempre lo mismo de siempre sin que nadie le toque las narices, ¿no? Son problemas distintos y todos ellos de difícil arreglo, porque de nuevo cambiar la estructura de quién va a tener que votar por un cambio de la estructura departamental, por los directores de departamento, pues es imposible. ¿Eso cómo va a pasar? Eso tendrá que ser una revolución, tendremos que salir aquí a cortar cabezas, ¿no? Porque si no, no. Perdón por esta última. No, está bien, está bien. Todo es bien recibido. Quiero también preguntar si desde Huesca o de Teruel hay alguna pregunta que quiera realizarse, porque los tenemos ahí enganchados a la vídeo, pero no estamos mirando mucho la pantalla a ver si quieren intervenir. Bueno, muy bien, pues agradecer una vez más a Miguel no solo su ponencia, sino también las respuestas que ha dado a buena parte de las cuestiones planteadas. Para finalizar, dejadme que dé también yo un mensaje de moderado optimismo, a pesar de que es sano que tengamos estos ratos de reflexión, de introspección, de saber lo que estamos haciendo bien o mal. Tiene sus riesgos invitar al director general o en algún caso a la consejera a estas sesiones, menos mal que son profesores universitarios ambos, porque podríamos pensar que saldrían corriendo a dar la instrucción de cerrar esta universidad, pero no, la cosa no está tan mal como parece ni tan bien como querríamos. Tomás, yo tengo la suerte, y lo estoy viviendo muy intensamente, yo tengo hijos universitarios, entonces cuando comentan, como el que no quiere la cosa, aspectos que ellos viven en su día a día, en su centro, en su aula, pues sí que me doy cuenta que para algunas cosas está mereciendo la pena el esfuerzo. Sí que es cierto que a uno de mis hijos le están dando clases los mismos profesores que me dieron a mí hace 30 años y aguantan ahí, el método docente no ha variado mucho. Pero por otro lado, también es cierto que cuando cuentan y yo les pregunto ¿y cómo estás viendo este temario, esta asignatura, esta materia que hacéis en el laboratorio? Yo veo cosas que me parecen excepcionales, porque debo de decir, y de mi vicerrectorado depende los proyectos y las ayudas a la innovación docente, y se han hecho las jornadas para ver los resultados, que sí que hay profesores que se lo están currando muchísimo, porque el tema de la adaptación al espacio europeo es un tema de cambio cultural. No podemos pretender, y se ha dicho aquí, que pase de la noche a la mañana. Cualquier esfuerzo que se realiza en esta materia es poco, eso es cierto. Pero también hay que reconocer que ese cambio cultural va poco a poco calando, y también la propia institución va empezando a girar alrededor de este tema. Ahora las titulaciones y el espacio europeo empiezan a ser esa especie de agujero negro alrededor del cual gira toda la materia de una galaxia. Se está posicionando muy en el centro de la institución,
y si pensamos, nos paramos a pensar en la actividad que más tiempo nos consume a cualquiera de los que estamos aquí, o que más vueltas de coco, más neuronas estamos poniendo, desde la participación de muchos de nosotros en toda la maquinaria del Sistema Interno de Garantía de Calidad, desde los proyectos y los apoyos específicos que se hacen en el ICE. El ICE se ha posicionado y se ha alineado mucho pues, en el tema de la formación, en el tema de la innovación docente, como ya he comentado. Buena parte de la actividad del anillo digital docente, y está aquí su directora, la directora del campus virtual, también está ya muy orientada a esa prestación de servicios, por no decir nuestro servicio de informática y comunicaciones, que ha variado mucho sus cargas de trabajo, y los proyectos en los que ahora está trabajando, desde el gran repositorio de datos de la universidad, la atención a los propios sistemas informáticos en esta materia, el denostado sistema de encuestas telemáticas, que también nosotros hemos metido el pie exactamente en el mismo agujero, y lo vamos a mantener además. El tema de bueno, pues otro tipo de proyectos, de la renovación de las guías docentes, de la web de titulaciones, tantas otras cosas, pues bueno, todo ese espacio europeo se está poniendo en el centro de buena parte de la actividad, y yo veo, porque yo lo veo, a buena parte de nuestro profesorado implicándose. Y es cierto que nos hace falta desde las instituciones pues trabajar más y mejor en comunicarnos, decir lo que estamos haciendo, dar mejores consignas. Es cierto, y lo reclamamos a los gobiernos autonómicos, pues que también se tengan presente pues estas reflexiones que salen en las jornadas universitarias y de otras reuniones que mantenemos en nuestro caso con el Gobierno de Aragón, para hacerles ver pues que esto se necesitan recursos, se necesita que las instrucciones o la legislación también se alinee con estas iniciativas, y no digamos nada del Gobierno nacional, donde bueno, pues en un momento determinado, cuando se han puesto a legislar en alguna materia, como el famoso Real Decreto Ley 14/2011, que trastocó muchísimo todos esos equilibrios entre al investigador se le premia y al docente como se le premia, y al buen docente no le vamos a dar como premio que dé menos clase, porque tampoco la sociedad lo entendería, y se abren y se reabren todo ese tipo de debates, con lo cual también hay que entender que la universidad no va sola en este conjunto de actuaciones, que necesitamos complicidad, no solo acompañamiento, sino complicidad de las instituciones de las cuales dependemos, o legislativamente o económicamente. De cualquier manera, sigo convencido de que se está trabajando mucho bien en esta casa, que tenemos muy buenos ejemplos de que se pueden encontrar buenas experiencias y elementos de éxito, y se está trabajando para que se propaguen, para que se comuniquen, para que se conozcan, y que poco a poco pues se abandone esa idea de que esto está sirviendo para poco o no está sirviendo para nada. Yo creo que lo has comentado en algún minuto, estamos en una vía sin retorno, hay que seguir avanzando en esta línea, porque no se podría volver atrás de ninguna de las maneras. Y con esto damos por concluida la sesión de hoy, agradeciendo nuevamente al ponente, a Miguel, el rato interesante, divertido que nos ha hecho pasar, y a todos vosotros por haber asistido. Muchísimas gracias.